Hola, queridos amigos, amantes y amigobios de la cultura, bienvenidos a una nueva emisión de este espacio llamado En órbita, que convoca a gente interesante a la que podemos atrapar para importunarlos un rato y hacerles un poco de preguntas de la mano de Mi Cuaderno. En este caso estamos con el escritor argentino Andrés Neumann, que, bueno, muchísimas gracias Andrés, bienvenido en órbita. Es un placer. Y de hecho, siempre hay tiempo para poner una silla en la calle y sentarse a hablar un un rato. Bueno, muy bien. ¿Extrañas el mate? Sí, ¿tienen? No. Corten. Mira, pero pues de hecho mi primera pregunta, más que realmente la nostalgia del mate, es sobre el éxito. ¿Eso qué significa? ¿O qué significa tener éxito? ¿O qué ha significado hasta ahora? Todo eso que llamamos éxito, que es una palabra verdaderamente detestable y molesta, si te fijas, tiene que ver con la repercusión exterior a su primer trabajo. O sea, en todo caso, el éxito, si existiese, tendría que ver con cómo queda realizado el texto. Lo demás sería repercusión. Además, bueno, me alegra tener lectores y por supuesto lo agradezco, pero hay algo previo a ese momento que es la sensación de fracaso al escribir un texto, que es totalmente irremediable. Me imagino que a muchos escritores les pasa. Yo siempre siento que el texto podría haber quedado mejor. El autor se queda con la sensación de haber fracasado y creo que ese fracaso es bueno porque es el estímulo para el siguiente intento. Y en esa medida existe como un proceso creativo que tiene casi que esa adicción al fracaso. Y que no es cuantitativo sino cualitativo, ¿no? Entonces siento que el concepto del éxito está muy contaminado del criterio cuantitativo, de lo numérico, como si el éxito fuese un fenómeno estadístico. Borges tuvo éxito cuando escribió Funes el Memorioso. ¿Cuánta gente lo leyó? Bueno, no sé, supongo que al principio nadie, pero ese texto tuvo éxito. ¿Hasta qué punto te interesa a ti narrar en ese código tan roto, pues de los tweets, de los posts, de los likes, de los... Claro. En cuanto a la comunicación, efectivamente estoy muy fascinado literariamente por las posibilidades de escribir la incomunicación. Un diálogo que sale mal, una carta que no llega, una llamada que se corta, porque me parece que la literatura necesita acompañar los tropiezos de su tiempo y también las emociones de su tiempo, y me parece que uno de los leitmotivs de nuestra época es mil y una formas de incomunicarnos mejor. Sí, exacto, de desconectarnos los unos de los otros. Dentro de todo lo que tú haces se cuenta novelista, sí, cuentista, traductor, poeta y crítico. ¿Estoy correcto? ¿Me falta alguna? No, eso último es un título que no merezco. ¿Que no? No, nunca me he considerado crítico literario. Okay. ¿Pero ejerces a ratos? Así como... Alguna vez he hecho reseñas, pero es una posición que me incomoda, es decir, ser crítico y escritor se puede, conozco casos, pero no me siento honesto haciendo crítica, porque soy parte interesada, de algún modo, ¿no? Encuentro con que la mayoría de escritores que hacen crítica terminan más o menos directa o indirectamente, según lo inteligentes que sean, reivindicando casualmente su poética. Sí que me identifico más con todo lo otro, me fascina traducir, creo que la traducción es la forma más gozosa y perfecta de la literatura porque es el único modo de leer y escribir al mismo tiempo. Y de corregir, te diría que incluso los tres vicios se reúnen en la traducción. Es como una especie de literato multiorgásmico el traductor, obtiene el placer de cada uno de los roles esenciales de la literatura. ¿Cómo acercarse a esos nuevos lenguajes o esas nuevas formas de incomunicación que nos estamos inventando además todo el tiempo? Bueno, yo siento que las nuevas tecnologías lo que han hecho es modular, darle un acento específico a emociones de siempre. Las nuevas tecnologías, o mejor dicho, las redes sociales, por ejemplo, son ansiedad. Pero es una ansiedad muy específica, la ansiedad del tuitero, de la reacción inmediata, de la respuesta inmediata. En el momento en que entendamos que las nuevas posibilidades tecnológicas son la continuación de la tradición, dejaremos de tener la angustia de elegir entre el presente o el pasado. Bueno, ahora sí hablemos como de los géneros tradicionales. ¿Qué te divierte más? ¿Hacer poesía, hacer novela, escribir cuentos? ¿O encuentras que siendo tan distintas entre sí no existe un ejercicio que las una? Creo que son placeres tan distintos que no podría renunciar a ninguno de ellos. La poesía tiene un placer de escritura muy particular, que es el no saber hacia dónde uno va. Conozco algunos poetas que premeditan su poema, pero la mayoría de ellos, entre los que me incluyo,
inicia en el primer verso con una sensación de desorientación total, que es muy adrenalínica también, ¿no? El decir, bueno, ¿y ahora qué será de mi lenguaje? El placer de la novela, en cambio, es de muy distinta índole. Escribir una novela es como viajar. Uno se hace una lista de lugares por los que va a pasar, una lista de personas a las que va a ver o personajes a los que va a conocer, y en cuanto empieza la prosa, todo ese plan se hace añicos, pero ese plan te permitió salir de viaje, ¿no? Pero hay un placer hermoso en la novela, que es envejecer con unos personajes. Ajá. Porque yo escribiría solo poesía si no fuera porque hay una cosa que el poema no te puede dar, que es la convivencia y el envejecimiento junto con un mismo texto o un mismo personaje. Y por eso cuando uno termina la novela se siente inmensamente desamparado. Es como si se quedase viudo, huérfano y divorciado al mismo tiempo, ¿no? Y por eso uno tiene que escribir otra. Es parecido a leer, pero no tanto. Creo que el vacío debe ser más hondo si tú lo estás haciendo. Es decir, como escritor debe sentirse, porque uno siente una nostalgia cada vez que uno cierra un libro, y sobre todo si Totalmente. es un libro bueno, uno cierra es como... Todo lector ha tenido la sensación cuando está leyendo una novela que le gusta, Entonces, de que al final va leyendo más despacio, más lento porque no quiere terminar, ¿no? Y cuando uno está escribiendo le pasa lo mismo. Uno por un lado está ansioso de terminar por fin y por otra parte teme ese momento en el que uno se queda con el vacío de la carencia de una historia. bueno, y para finales, ahora sí, ¿cuál es el placer de los cuentos? Creo que el placer perverso del cuentista es como elegir el ángulo o la esquina, el rincón significativo de la historia. Un novelista procede por adición, por superposición de capas. El cuentista no tiene esa posibilidad porque el propio género renuncia a eso. Entonces el cuentista de algún modo elige un detalle que se vuelve inmensamente significativo. Entonces el placer de la elipsis que genera el misterio del cuento es algo también muy adictivo. Yo me identifico más con el cuentista que experimenta en muchas direcciones y convierte su libro de cuentos en una especie de fiesta de las posibilidades de la narrativa breve. Los dodecálogos están ahí, en este caso, ¿cómo qué? Los dodecálogos son una idea un poco divertida, un poco absurda, que se me fue ocurriendo en mis libros de cuentos y que la he ido manteniendo. No sé si a ti te pasa, pero yo soy muy adicto a los extras de las películas. Sí, al valor agregado. Pues. Exactamente, y he llegado a tal grado de patología con mi curiosidad al respecto que muchas veces veo primero los extras y después la película. En esa línea empecé a incluir en mis libros de cuentos como unos bonus tracks que son como pequeños textos llamados dodecálogos, es decir, listados de 12 ideas acerca de la escritura de los cuentos. No solamente de los míos, sino cuentos que yo he leído y cuya técnica me pareció interesante sintetizar en una frase. Son dodecálogos y no decálogos, porque el 10 tiene una cierta aspiración absurda a la perfección. Sí. Es pretencioso decir 10 reglas para hacer algo, porque da la impresión de que no son ni una más ni una menos. El 10 es un número que no admite alteración, ¿no? En cambio, el número 12 es más arbitrario, es como pedir una docena de huevos, y son, sí, reflexiones teóricas lúdicas sobre la escritura y también, como tú decías, su sátira. Son, digamos, normas de escritura que contienen su propia ironía. Y además, a veces se contradicen entre sí. Bien, me parece divertido que exista la contradicción porque finalmente se cumple un poco con el objetivo de dejar más preguntas que respuestas. Exacto. Sí, además esas estadísticas que se presentan como el espejismo de la objetividad, como diciendo, bueno, respecto a esto hay una respuesta, es una variante científica de la religión. Hay una respuesta verdadera y es esta estadística. Pero si empiezas a escarbar en las estadísticas, siempre se puede encontrar otra que la refute. Y precisamente me parece que la literatura sirve para entrenarnos en esa incertidumbre y llevarla a un territorio de reflexión interesante. Hacer de la incertidumbre algo deseable en lugar de algo que nos dé miedo. Pero yo tenía anotado, sin haberme dado cuenta, un punto sobre las colaboraciones, porque entiendo que esta es la primera vez que en un libro tuyo aparecen dibujos, o sea, que existe una colaboración directa con otro autor de contenidos. Eso es muy interesante que lo menciones, porque efectivamente El fin de la lectura es un libro con dos autores, un autor gráfico y un autor verbal. Siento que los dibujos de esta edición no solamente ilustran el libro, sino que son ejercicios de interpretación de los cuentos, son opiniones sobre los textos. Hay una ilustración que me fascina. Bueno, esta es una de las más emocionantes bonita, para ¿no? mí. La de la bañera, me encanta. Eso cuenta la historia de cómo mi abuelo decidió ahogarse en una bañera
y ese dibujo lo que lo muestra es en una posición fetal, totalmente rodeado por el mar de sus propios recuerdos. En definitiva, diría que esto no es una edición ilustrada, sino que son textos con su opinión gráfica. Y ha sido muy hermosa la colaboración con Rafael, porque yo mandaba un borrador de un cuento, él contestaba con un borrador de una ilustración, yo le comentaba la ilustración, él la modificaba, esa modificación me hacía que yo reescribiera la historia, así que se puede decir que son dibujos y textos a cuatro manos. Termina siendo como una continuación, ve, como el placer culpable de no dejar que algo termine otra vez hasta que termina. Es que un texto, tal y como yo lo siento, no termina nunca. La publicación de un texto es una convención editorial, social. Decretamos que un texto que se imprime, hasta eso ahora es obsoleto, porque en fin, sí. Uno digitalmente puede revisar siempre un texto. Pero está la convención de que cuando un texto se imprime, adquiere su forma definitiva, pero yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué? Un texto está en permanente evolución y cada persona que lee un texto puede modificar su sentido. Por lo tanto, no me parece extraño que un autor tenga la tentación de añadir o quitar. No tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con la profunda cualidad de organismo vivo de un texto. Y precisamente en esta edición he reescrito algunos de los textos que habían sido previamente publicados y siento que eso es legítimo. ¿Quién soy yo para decretar que un texto está terminado? Cuando un texto es mucho más inquieto que nosotros. Bueno, es incluso un texto más inquieto que ese perro, lo cual no es fácil. Por ejemplo, un texto no termina nunca y ese ladrido tampoco. Entonces la realidad es así de cambiante y de insistente. Pero está el perro terminado, está el ladrido terminado. Claro, ¿está alguna vez un perro corregido lo suficiente? Claro que no. ¿Que Cookie terminó alguna vez? Un perro no calla nunca y un texto tampoco. Lo que sí debería callar en algún momento es su autor. Creo, es saludable. Bueno, pues me parece que ese es el cierre perfecto. Creo que lo hiciste exprofeso, pero vamos a pegarnos. Y el perro de se ha ahí. solidarizado porque ha guardado un silencio respetuosísimo. Sepulcral, el man quedó fino, gracias a que producción nos dio un presupuesto para Scooby programar Galletas. un perro. Claro, para programar el perrito. Que, bueno, aquí cerramos esta entrevista, Andrés. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos das. Ustedes recuerden que esta entrevista la van a ver completa en www.enorbita.tv y recuerden también que hasta donde nos sea posible vamos a seguir buscando gente a quien importunar con el cuadernito, el esferito, el gordote. Hasta luego.